Como les comentaba, tenemos que en la reacción número 4 de la glucólisis, rompí esta molécula de fructosa 1,6 difosfato en dos triosas, el fosfato de dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato, las cuales, mediante la fosfato triosa isomerasa que cataliza la reacción 5, me va a formar dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Con esta formación de dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, yo doy por terminada la primera fase de la glucólisis porque ya obtuve dos moléculas de gliceraldehído, justo lo que necesito para continuar con mi oxidación. Ahora, vamos a comenzar con la segunda fase de la glucólisis, la cual, una vez que ya tengo el gliceraldehído 3-fosfato, mediante una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se convierte en una molécula llamada bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato, en una reacción, que es la reacción 7, va a liberar ATP. Además de liberar ATP mediante la fosfoglicerato sinasa, me produce 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, mediante la fosfogliceromutasa, que es otra enzima que va a catalizar la octava reacción de la glucólisis, me va a generar otra molécula llamada 2-fosfoglicerato. ¿Qué es lo que hice aquí? Pues únicamente cambié la fosforilación. De estar fosforilado mi carbono 3 pasó a estar fosforilado mi carbono 2. Y nada más. Ahora sí, mediante la enzima enolasa, yo voy a eliminar el grupo hidroxilo que se encuentra unido al primer carbono del 2-fosfoglicerato. Y por medio de una enzima llamada enolasa, voy a obtener el famoso fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato, finalmente, por la piruvato sinasa, me produce dos moléculas de piruvato y otros dos ATPs. Y es aquí donde termina la vía de la glucólisis. ¿Sí quedó? Sí, Ale. Sí, Ale. Genial. Y entonces, el piruvato es el producto principal de mi vía, como ya lo sabemos. Este piruvato puede tener dos destinos. ¿Por qué? Porque no siempre se va al mismo destino. Por una vía aerobia, piruvato se puede reducir hacia molécula de acetilcoenzima A en la mitocondria. ¿Qué va a hacer la acetilcoenzima A? Va a entrar al ciclo de Krebs para producir moléculas energéticas como el NADH, el FADH y el ATP. ¿Para qué? Para que tanto el NADH como el FADH viajen a la membrana interna de la mitocondria y se transformen en ATP. ¿Por qué vía metabólica? Por la cadena de transporte de electrones. Por el contrario, tenemos a la glucólisis anaerobia. ¿Y qué es lo que va a hacer la glucólisis anaerobia? La glucólisis anaerobia, pues va a ser todo lo contrario a la aerobia. ¿Por qué? Porque no tengo oxígeno. ¿Y qué va a suceder aquí? Que piruvato también se va a convertir en otra molécula, pero no en acetilcoenzima A. ¿Por qué? Porque acetilcoenzima A involucra reducir, oxidar. Entonces, yo no quiero reducir a acetilcoenzima A. Por lo tanto, mediante un proceso conocido como fermentación, yo voy a regenerar moléculas de nicotina de nidinucleótido, o NAD, para producir tres productos de fermentación: el lactato o ácido láctico, el etanol o alcohol etílico y el acetato o ácido acético. Estos pueden viajar hacia músculo, donde ya van a ser metabolizados de forma diferente. Pero la situación aquí es que no necesitaron de oxígeno para poderse sintetizar. ¿Dudas sobre la vía aerobia y la vía anaerobia del piruvato? Creo que no. Bien. Por último, tenemos que la glucólisis es una vía metabólica que se regula. ¿Cómo se regula? Pues se regula de bastantes formas, pero las que nos interesan ahorita nada más son la regulación hormonal y la regulación según el entorno energético. Entonces,
Para esto es importante que sepan que en la glucólisis hay 3 reacciones irreversibles. Si nos regresamos al esquema tenemos reacciones irreversibles. Estas reacciones irreversibles las vamos a ubicar porque tienen una sola flecha y son la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10, que van a estar catalizadas por las enzimas hexoquinasa, fosfofructosinasa 1 y piruvatosinasa respectivamente. Entonces, estas reacciones 1, 3 y 10, que son irreversibles, van a favorecer a la glucólisis. ¿Cómo la van a favorecer? Pues al ser irreversibles, van a comprometer a la glucosa a que se oxide. A pesar de que las demás reacciones de la glucólisis son reversibles, estas, con solo 3, voy a decirle yo a glucosa, oye, glucosa, ¿qué te pasa? Ahora te oxidas. ¿Por qué te oxidas? ¿Qué creen? Que pues glucosa se va a tener que oxidar y es parte de la regulación de la vía. ¿Por qué? Porque con glucólisis yo gano ATP. ¿Cuántos? Pues nada más 2, pero gano ATP. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, con base a lo que nos dice la regulación hormonal, yo tengo, primero que nada, que la glucemia es la concentración de azúcar en sangre, o glucosa, más propiamente. Cuando yo tengo hipoglucemia, es decir, tengo pocas concentraciones de glucosa en sangre, yo voy a activar a las células alfa del páncreas. Estas células alfa del páncreas me van a producir glucagón. ¿Y qué pasa si producen glucagón? Pues se inhibe la glucólisis. ¿Y ustedes por qué creen que se inhiba la glucólisis cuando no tengo glucosa en sangre? ¿Alguna idea? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Por qué creen ustedes que glucólisis se inhibe cuando yo tengo poca glucosa en mi sangre? Pues es súper fácil y van a ver por qué. ¿Qué hace glucólisis? Degrada. Ahora, si yo no tengo glucosa que degradar, porque con trabajo sí tengo, ¿ustedes creen que conviene que yo degrade más glucosa? No. No. Pues no. Por esa razón es que glucólisis se inhibe. Por el otro lado, tenemos que la hiperglucemia, es decir, la alta concentración de glucosa en sangre, me hace que yo produzca insulina. Si ustedes recuerdan, creo que sí, Educación para la Salud o algo así, la insulina es una hormona que trata de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta insulina va a ser secretada por las células beta del páncreas. Y como yo tengo demasiada glucosa en sangre, activo la glucólisis. Es decir, voy a comenzar a degradar la glucosa para producir energía. Esa es la regulación hormonal. En cuanto a la regulación por el entorno energético, yo tengo que las altas concentraciones de AMP me indican que yo requiero energía. Entonces, si yo requiero energía, voy a activar glucólisis. Por el contrario, cuando yo tengo bastante ATP, quiere decir que yo ya hice la glucólisis. Por lo tanto, si yo ya hice la glucólisis, las necesidades de la célula quedan totalmente cubiertas. Y cuando quedan cubiertas, ¿qué pasa? Pues la glucólisis se inhibe. ¿Dudas o preguntas? No, Ale. Bien. Ahora, vamos a la segunda vía de carbohidratos, que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica que consiste en la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de moléculas precursoras que no son carbohidratos. Esta vía es anabólica. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sintetizar glucosa.
pero no a partir de carbohidratos, sino de otras moléculas llamadas sustratos gluconeogénicos. ¿Y cuáles van a ser esos sustratos gluconeogénicos? Pues van a ser los aminoácidos que provienen del metabolismo de las proteínas, el lactato y el piruvato que provienen del músculo y el glicerol que proviene de la lipólisis, es decir, de la degradación de los triacilgliceroles. La gluconeogénesis es una vía metabólica que también ocurre en el citoplasma. ¿En qué citoplasma? En la de los hepatocitos, las células del hígado. También consta de 10 reacciones y nosotros diríamos que es la inversa de la glucólisis. Y sí, en su mayoría las reacciones son inversas, salvo algunos casos que ahorita vamos a platicar. Y pues tenemos que no todo ocurre en el citoplasma, va a haber reacciones que ocurran en la mitocondria y otras reacciones que ocurran en el retículo endoplásmico liso. Y entonces aquí tenemos un esquema rápido de la gluconeogénesis que nos explica nuestra reacción general. ¿Qué nos dice la reacción general? Pues la reacción general nos indica que los piruvatos más 6 enlaces de alta energía, en este caso 4 ATPs y 2 GTPs, más 2 NADHs, más 2 hidrogeniones y 6 moléculas de agua, me van a ayudar a formar como productos glucosa, 4 ADPs, GDP, NAD en su forma reducida y fosfato inorgánico, mediante 10 reacciones. Estas ya no se dividen en fases, simplemente son 10 reacciones que ocurren tanto en citoplasma como en mitocondria y en retículo endoplásmico liso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tiene de diferente a la glucólisis? Porque sí tiene. Les repito, nosotros diríamos que es la inversa. Y sí, porque se parecen, pero no tanto. Resulta que la gluconeogénesis tiene 3 reacciones diferentes a glucólisis. ¿Por qué? Porque precisamente si gluconeogénesis quiere sintetizar glucosa, yo necesito brincarme, como si fuera carrera de atletismo, a las 3 reacciones irreversibles de glucólisis, que son la 1, la 3 y la 10. ¿Y para qué? Porque precisamente, si yo no degrado glucosa, entonces voy a obstaculizar esa degradación y voy a poder sintetizarla. ¿Cuáles son esas 3 reacciones? La primera reacción va a ser la síntesis de fosfenol piruvato. Esta va a ser alternativa a la reacción 10 de la glucólisis y va a ser catalizada por la enzima piruvato carboxilasa y fosfenol piruvato carboxilasa. Y se va a llevar a cabo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Tenemos una segunda reacción que va a ser alternativa a la reacción 3 de la glucólisis. ¿Y qué va a hacer? Va a convertir a la fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y esta enzima catalizante se llama fructosa 1,6 bifosfatasa. Esta reacción sí ocurre en el citoplasma. Por último, vamos a tener a la tercera reacción alternativa de gluconeogénesis que cataliza la formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato por medio de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Esta reacción se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso y es alternativa a la reacción 1 de la glucólisis. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Además de que sabemos que la gluconeogénesis, como es anabólica, va a requerir energía. ¿Y qué tanta energía va a requerir? Pues va a requerir 6 enlaces fosfato de alta energía, 4 moléculas de ATP y 2 de GTP.
Denme 2 segundos, ahorita regreso y continuamos con esta diapositiva. No tardo. Listo, hasta aquí hay dudas o preguntas. Creo que no, Ale. Bien. ¿Qué pasa? Que yo les comenté que la gluconeogénesis se realiza en el hígado. Ahora, la gluconeogénesis consistía en utilizar moléculas que no son carbohidratos para poder sintetizar glucosa. Entonces, para esto, tenemos el ejemplo de 2 sustratos muy importantes. Uno son los aminoácidos y 2 es el lactato. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hablar es del lactato. Y la forma en la que el lactato viaja del músculo hacia el hígado para producir glucosa por gluconeogénesis se llama ciclo de Cori. El ciclo de Cori lo que va a hacer es que una vez que yo genero en el músculo mi lactato, este lactato va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado. En cuanto llega al hígado, por medio de las reacciones de la gluconeogénesis, produzco piruvato y a partir de ese piruvato sintetizaré glucosa, que es mi producto final de la gluconeogénesis. Por el contrario, tenemos otro ciclo de sustrato llamado ciclo de la glucosa alanina. Y el ciclo de la glucosa alanina precisamente se establece entre la glucosa, que es mi producto final de gluconeogénesis, y la alanina, que es un aminoácido. Y acuérdense que los aminoácidos son sustratos de la gluconeogénesis. Bien, entonces tenemos que en el músculo igual tengo por ahí alanina que se produjo por metabolismo de proteínas. Esta alanina viaja a través de la circulación hacia el hígado, donde por medio de enzimas que se van a encargar de convertirlo en alfa-cetoglutarato, van a hacer que el alfa-cetoglutarato se convierta en piruvato. El piruvato, a su vez, comience con la vía de la gluconeogénesis en el citoplasma del hepatocito, liberando glucosa que va a ser viajada, o sea, va a viajar hacia el músculo y nuevamente en el músculo, con el metabolismo de proteínas, se convierte en alanina otra vez, viaja hacia hígado, se convierte en alfa-cetoglutarato, luego a piruvato, piruvato comienza con gluconeogénesis y vuelvo a formar glucosa. ¿Dudas o preguntas? No, No. Ale. Bien. Y tenemos ahora la regulación de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis se va a activar en diversas circunstancias. Una de ellas es cuando yo tengo glucemia baja, cuando yo tengo muy poquita azúcar en mi sangre, porque como lo que les decía, yo aquí lo que necesito es crear energía, no gastarme lo poco que tengo. O bien, cuando el glucógeno no está en sus valores óptimos. Lo mismo, ¿para qué rompo mi almacén de energía si no tengo cómo recuperarlo? Entonces, tanto cuando no hay glucógeno como cuando tengo hipoglucemia, es cuando se activa la gluconeogénesis. Ahora,
Tenemos también que las enzimas que catalizan las reacciones de la gluconeogénesis van a ser producidas mediante la estimulación de una hormona. Y a esta hormona se le conoce como cortisol. El cortisol es una hormona glucocorticoide que nos ayudará precisamente a estimular enzimas gluconeogénicas. ¿Y qué va a hacer? Va a ayudarnos a elevar la glucosa en la sangre por gluconeogénesis. ¿En qué condiciones va a estar el cortisol? En condiciones de ayuno o condiciones de estrés, que generalmente ocurren en la noche. ¿Por qué? Porque resulta que el cortisol tiene un ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir circadiano? Que la máxima concentración de cortisol ocurre en el día. Va a ir descendiendo el cortisol hasta que llegamos a la noche. En la noche baja el cortisol, pero como es noche y nos dormimos, la célula entra en condición de estrés y híjole. Luego comienza a sintetizar alto cortisol, entonces, pues sería una buena forma de sintetizar glucosa. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Tenemos que además la gluconeogénesis está estimulada por las altas concentraciones de sustratos. Si yo tengo mucho sustrato que convertir en, en glucosa, pues entonces la gluconeogénesis se va a activar. Entonces, a mayor cantidad de piruvato, lactato y glicerol, más glucosa voy a producir. Ahora, igualmente tengo dos regulaciones, una regulación hormonal y una regulación de acuerdo al entorno energético. La regulación hormonal me dice que cuando yo como bastantes carbohidratos en mi dieta, yo voy a activar a la insulina. Y como yo activo la insulina, mi glucólisis va a predominar sobre gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque insulina me va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque tengo mucha, no quiero síntesis. Por el contrario, cuando mi comida es o alta en grasas o bien tengo un ayuno prolongado, entonces comienza la secreción del glucagón. El glucagón lo que hace es lo contrario a la insulina. Se trata de elevarme los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué va a pasar aquí entonces? La gluconeogénesis predomina sobre glucólisis. Y bien, según el entorno energético, si yo tengo pocas concentraciones de AMP, gluconeogénesis predomina. ¿Por qué? Porque quiere decir que pues aquí se requiere un proceso de biosíntesis. Y se considera que el ATP es un importante regulador, porque si bien gluconeogénesis, necesita la hidrólisis de 6 enlaces de alta energía. Entonces el ATP es necesario para llevar a cabo la gluconeogénesis. ¿Dudas o preguntas? No, Ale. Bien. Entonces, ahora pasamos a la siguiente vía metabólica, que consiste en el metabolismo del glucógeno. Entonces, denme un segundo, por favor. Listo, entonces tenemos al metabolismo del glucógeno. Para esto es importante que recordemos rápidamente el glucógeno. Y para esto sabemos que el glucógeno es un polisacárido. Un polisacárido que se va a considerar como reserva energética de la glucosa, se va a almacenar en hígado y en ocasiones también en el músculo, pero ojo, el glucógeno hepático es 1000 veces mayor que el glucógeno muscular, pero se almacena en ambos. Se sintetiza y se almacena en ambos tejidos, es el almacenamiento de la glucosa y tiene una estructura muy peculiar, que la vieron en primer periodo.
y que dice que tiene glucosas unidas de forma lineal por enlaces alfa 1,4, mientras que tendrá ramificaciones como son los enlaces alfa 1,6 para tener precisamente mi estructura ramificada. Y pues tiene un metabolismo. Este glucógeno se va a sintetizar, pero también se va a degradar. Y este metabolismo va a estar regulado por tres hormonas. Las tres hormonas van a ser la insulina, el glucagón y la epinefrina. ¿Alguien sabe de qué otra forma le conocemos a la epinefrina? Adrenalina. Exactamente, adrenalina. Y ahora sí, tenemos al metabolismo del glucógeno. A la síntesis del glucógeno la vamos a conocer como glucogénesis. Y consiste en la síntesis de, fíjense, es al revés, déjenme se lo cambio de una vez. Es síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Esta es la glucogénesis y consiste en la síntesis de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Esta síntesis es muy importante porque ocurre después de una comida. ¿Por qué? Porque yo tengo el azúcar elevada en sangre. Como yo tengo bastante, pero bastante glucosa en sangre, parte de esa glucosa se irá a almacenamiento por glucogénesis y parte se irá hacia energía por glucólisis. Y consta de tres reacciones que vemos. Aquí, déjenme activo mi puntero. Tres reacciones en síntesis de glucógeno. Por el contrario, yo tengo a la glucogenólisis y la glucogenólisis consiste en la degradación de mi glucógeno. Este glucógeno, entonces, fíjense, otra vez, déjenme, les corrijo. No sé en qué andaba pensando cuando escribí esto. Degradación de glucógeno en glucosa. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo necesito glucosa para la producción de energía. ¿Y de cuántas reacciones consta? De 2 reacciones. Aquí en este esquema tenemos a las 5 reacciones que involucran al metabolismo del glucógeno. 3 que son parte de mi síntesis y 2 que son parte de mi degradación. ¿Dudas o preguntas? Creo que no, Ale. Y entonces tenemos que la síntesis del glucógeno tiene 3 reacciones. En la primera, la glucosa, por medio de la enzima fosfoglucomutasa, se va a fosforilar en el carbono 1, produciendo glucosa 1-fosfato. En mi segunda reacción, la glucosa 1-fosfato por una enzima llamada pirofosforilasa de UDP-glucosa se va a convertir en UDP-glucosa. Fíjense. Primera reacción. Glucosa se convierte a glucosa 1-fosfato por fosfoglucomutasa. La enzima pirofosforilasa de UDP-glucosa me va a ayudar a introducir UTP a la reacción para obtener glucosa UDP. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que a partir de la UDP-glucosa y de un cebador, que el cebador es aquella molécula que me ayuda a formar a mi estructura en su parte lineal, llamada glucogenina, voy a sintetizar glucógeno. Para esto yo necesito 2 enzimas. La enzima glucógeno sintasa, que me va a ayudar a formar a los precisamente residuos de glucosa libre que van a conformar a mi glucógeno, es decir, su parte lineal. Y voy a necesitar de otra enzima, llamada enzima ramificante. ¿Y qué va a hacer esta enzima ramificante? Bueno, esta enzima ramificante lo que va a hacer es que me va a ayudar a formar las ramificaciones, es decir, los enlaces alfa 1,6 que yo voy a tener en mi molécula del glucógeno. Por el contrario, en la degradación del glucógeno o glucogenólisis, yo voy a tener 2 reacciones nada más. La primera consiste en eliminar los extremos no reductores del glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a eliminar la parte extrema lineal
de mi molécula del glucógeno. Es decir, reduzco los enlaces alfa 1,4. ¿Por medio de qué enzima? Por medio de la enzima glucógeno fosforilasa. Y por último, una vez que yo ya hice la cortadera de residuos lineales de glucosa, yo voy a hidrolizar los enlaces alfa 1,6 de mi ramificación del glucógeno por medio de la enzima desramificante, obteniendo glucosa 1-fosfato y glucosa. La glucosa 1-fosfato puede utilizarse para volver a sintetizar glucógeno o para cualquier otra vía metabólica en la que nos sirva. Y la glucosa libre que yo voy a producir, ¿para qué me va a servir? Pues para irse al torrente sanguíneo o para degradarse por vías glucolíticas, por ejemplo. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Y entonces es así como llegamos a la regulación de este metabolismo del glucógeno. Para esto tenemos que, en condiciones de glucemia alta, es decir, cuando yo tengo alta concentración de glucosa en sangre, activo la insulina. La insulina, a su vez, me va a activar a la glucógeno sintasa. Y si me activa a la glucógeno sintasa, quiere decir que yo necesito producir almacén de energía. Entonces, la insulina lo que va a hacer es que me activa a la glucogénesis, es decir, la síntesis del glucógeno, y me inhibe a la glucogenólisis. Mientras que cuando yo tenga tanto hipoglucemia como condiciones de estrés, los receptores de los hepatocitos me van a provocar una señal. Esta señal va a ser percatada con un aumento del AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Este segundo mensajero o AMP cíclico en aumento me va a ayudar a activar la enzima fosforilasa de glucógeno. ¿Y qué pasa si me ayuda a activar la enzima fosforilasa de glucógeno? Pues quiere decir que me va a ayudar a romper el glucógeno para liberar glucosa. Entonces, tanto el glucagón como la epinefrina van a ser lo contrario a la insulina. ¿Y qué es lo contrario a la insulina? Lo contrario a la insulina es activar glucogenólisis, es decir, promover la degradación del glucógeno y poder detener la síntesis del mismo. ¿Dudas o preguntas sobre la regulación? Creo que no vale. Bien. Y entonces vamos con la última ruta del metabolismo de los carbohidratos, que es la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato es conocida como la ruta oxidativa del fosfogluconato. Esta es una ruta catabólica alternativa para poder oxidar moléculas de glucosa. Esta vía de las pentosas fosfato se va a llevar a cabo en el citoplasma de la célula. Y algo importante, aquí no produzco ATP, sino una coenzima antioxidante muy importante que es el NADPH. Y el NADPH es llamado nicotina de dinucleótido fosfatado en su forma reducida, o también en su forma oxidada cuando solo es NADP. ¿Y cuál es la importancia del NADPH? Pues resulta que es precisamente ser antioxidante, evitar la introducción de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, la vía de las pentosas fosfato va a llevarse a cabo en células que son muy susceptibles a oxidarse. ¿Como cuáles? Como los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, si se oxidan, se mueren y nos pueden provocar incluso episodios de anemia hemolítica. Por eso es importante que se produzca demasiado NADPH en la vía de las pentosas. Y evidentemente aquí también tengo productos. Aquí los principales productos que voy a obtener son ribosa 5-fosfato y NADPH. Y se divide en dos fases. No fase 1, no fase 2, sino en fase oxidativa y fase no oxidativa. Fase oxidativa porque voy a comenzar con la oxidación de glucosa 6-fosfato hacia ribulosa 5-fosfato, liberando dos moléculas de NADPH. Tengo, por el contrario, la fase no oxidativa.
la fase no oxidativa, me va a ayudar a formar a mi producto final, que es la ribosa 5-fosfato. Además de que me va a permitir interconvertir la ribosa 5-fosfato con azúcares de 3 carbonos, de 5 carbonos y de 6 carbonos, que a su vez pueden funcionar como intermediarios glucolíticos que me ayuden a degradar la glucosa hasta piruvato. Y obviamente, si yo degrado a piruvato, produzco bastante ATP. Bueno, son 2, pero pues a comparación de aquí que no hay ATP, pues produzco ATP. Igualmente, aquí tenemos a las 2 fases de la vía de las pentosas fosfato, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Y para esto tenemos una reacción general. Esta reacción general nos dice que la glucosa 6-fosfato, con ayuda del NADP, es decir, del nicotina, del dinucleótido fosfatado, en su forma reducida, perdón, en su forma oxidada, me va a liberar dióxido de carbono, ahora sí, NADPH en su forma reducida, 6 hidrogeniones, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estos se van a poder interconvertir con la ribosa 5-fosfato, que es mi producto final de la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque precisamente dijimos que tanto la ribosa 5-fosfato, que es nuestro producto, como los intermediarios glucolíticos se pueden interconvertir. Y oh sorpresa, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato son intermediarios glucolíticos. Gliceraldehído es triosa y fructosa es hexosa. Y se va a interconvertir con esta pentosa, que es la ribosa. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Y entonces, una vez que yo ya llevé a cabo tanto la fase oxidativa como la fase no oxidativa de la vía de las pentosas, voy a comenzar con la interconversión de triosas, pentosas y hexosas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con ayuda de 2 enzimas. Una enzima llamada transaldolasa y una enzima llamada transcetolasa. ¿Qué va a ser la enzima transaldolasa? Bueno, pues resulta que la enzima transaldolasa me va a ayudar a transferir grupos de 3 carbonos de una cetosa, como la pseudoheptulosa 7-fosfato, a una aldosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Para qué? Para obtener como productos fructosa 6-fosfato, que es una cetosa, perdón, y la eritrosa 4-fosfato, que también es una molécula de 4 carbonos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Por el contrario, tenemos a la transcetolasa. Tenemos a la transcetolasa que nos va a decir que una aldosa va a transferir un grupo de 3 carbonos hacia una cetosa, produciendo fructosa 3,6-fosfato, que es una cetosa, y gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldosa. Y precisamente siempre que yo trabaje con transaldolasa o con transcetolasa, voy a liberar intermediarios glucolíticos que me van a permitir oxidar glucosa por glucólisis.